Continuando con nuestro tema, entramos al área de conocimiento de gestión de los costos del proyecto. Cabe mencionar que para la mayoría de las organizaciones, la gestión de los costos del proyecto es externa o se realiza de forma externa al proyecto. Esto quiere decir que la mayoría de las gestiones tiene que ver con las compras de equipo y servicios que son necesarios para completar el proyecto. Estos costos ya fueron definidos en los procesos de planificación y no requieren que se estén monitoreando, a diferencia de los proyectos de construcción, en donde la gestión de los costos forma parte del proyecto y deben de ser controlados para que no excedan el presupuesto aprobado. Esta es una diferencia, pues entre la forma en cómo se manejan las gestiones de los costos en las diferentes empresas. En algunos simplemente se ejecutan las compras que se definieron para el proyecto y en otras se hace una gestión más exhaustiva de los costos del proyecto. Pero, ¿qué es la gestión de los costos? La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos, de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto. Observamos aquí que existen varios procesos que tienen que ver con un grupo de procesos de planificar, con el grupo de procesos ejecutar y con el grupo de procesos monitorear y controlar. Empezamos entonces con los procesos de la gestión de los costos, siendo el primero planificar la gestión de los costos. Planificar la gestión de los costos es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. Entre las entradas para el proceso de planificar la gestión de los costos tenemos las siguientes. El plan para la dirección del proyecto, el cual contiene la línea base del alcance, como sería el enunciado del alcance del proyecto, la estructura desglosada de trabajo y el diccionario de la estructura desglosada de trabajo del proyecto. Esta línea base del alcance lo que proporciona es los entregables, las actividades, las cuentas de control, toda esta información que nos va a ayudar a estimar en un momento dado los costos del proyecto, pero también nos va a ayudar a determinar la forma en que vamos a hacer la planeación de la gestión de los costos. También, dentro de la base, tenemos la línea base del cronograma, que especifica en qué momento incurrirán en los costos del proyecto. En muchas ocasiones tenemos que las compras no se hacen de inmediato, es decir, una vez que arranca el proyecto. Se hacen de forma coordinada, en la medida en la que el proyecto va avanzando. Y esto es una de las razones por las cuales el cronograma para la gestión de los costos está muy interrelacionado. Inclusive, cuando se hace el control de costos, también hace una revisión al cronograma. Están íntimamente relacionados. El acta de constitución del proyecto, que es la otra entrada, proporciona el resumen del presupuesto, a partir del cual se desarrollarán los costos detallados del proyecto. Entre los factores ambientales de la empresa, podemos mencionar la cultura de la empresa, los sistemas de gestión de costos para proyecto, inclusive la forma en que se contabilizan los costos del proyecto, la disponibilidad de recursos y otros factores. Entre los activos de los procesos de la organización tenemos aquí procedimientos, políticas, procesos, base de conocimiento de lecciones aprendidas, que de una u otra forma contienen información que pueda ayudar a desarrollar el plan de gestión de los costos. En las herramientas, pues tenemos las típicas, como es el juicio de expertos, que no es más que el aporte que puedan proporcionar aquellas personas que ya tienen experiencia desarrollando el plan de gestión de costos.
al igual que técnicas analíticas, que son aquellas técnicas que se emplean para la selección de una estrategia de financiamiento del proyecto. Existen varias opciones, mejor dicho, para las decisiones financieras, y se utilizan las técnicas analíticas para escoger aquella que no afecte al proyecto o aquellas que sean susceptibles de afectar al proyecto. Se identifican y se seleccionan entre un número de estrategias, como por ejemplo la estrategia de hacer o comprar, la estrategia de financiamiento, la estrategia de licitaciones, en fin, dependiendo de los requisitos del proyecto, pues de esta forma también las técnicas que defina cuál es la mejor opción o cuál es la mejor decisión financiera para el proyecto. Y las reuniones, por supuesto, que realiza el equipo del proyecto. Esto para aterrizar, por decirlo así, los temas relacionados a la gestión de los costos. Y luego, en las salidas tenemos lo que es el plan de gestión de los costos. Este plan proporciona una guía sobre la forma en que se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo. Incluye temas como los lineamientos para determinar cómo vamos a realizar las estimaciones de los costos, el nivel de precisión requerido en las estimaciones, los formatos de los informes que se usarán, las reglas para las mediciones del desempeño de los costos y si los costos van a incluir tanto los costos directos como los costos indirectos y los umbrales de costos o límite. Todo esto, por decirlo así, se incluye en el plan de gestión de costos. Este va a regir la forma en que se va a estimar y controlar los costos del proyecto y también forma parte como un plan secundario del plan para la dirección del proyecto. Siguiendo con los procesos de la gestión de costos, tenemos la estimación de los costos. Estimar los costos es el proceso que consiste en desarrollar una estimación apropiada de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. Entre las entradas a este proceso tenemos el plan de gestión de los costos, que nos proporciona la guía para determinar cómo vamos a realizar las estimaciones. Después tenemos el plan de gestión de los recursos humanos, que nos proporcionan los salarios o información de los salarios de los recursos asignados al proyecto. Esta información, por lo general, es información muy sensitiva. Generalmente es manejada a nivel gerencial y muy rara vez va a estar disponible de forma puntual. Después tenemos la línea base del alcance, el cual nos proporciona los datos de las cuentas de control, los datos de los paquetes de control y de las actividades que forman parte del proyecto, las cuales son mucho más fáciles de poder estimar su costo. También tenemos el cronograma, que nos proporciona información sobre la cantidad y tipo de los recursos, al igual que la disponibilidad de los mismos. Ahora, en este proceso, en donde se realizan las estimaciones para cada actividad del proyecto y el beneficio que obtenemos de este proceso, determina el monto de los costos requeridos para completar el trabajo del proyecto. También tenemos el registro de riesgos. Este proporciona de igual forma información sobre los riesgos identificados que pueden afectar las estimaciones de los costos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización que ya los vimos con anterioridad. Y estos factores pueden influenciar también en las estimaciones de los costos. Siguiendo con las herramientas y técnicas, tenemos el juicio de expertos, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Y aquí, pues hay una serie de técnicas que ya vimos en el área de conocimiento de gestión del tiempo,
que es la estimación analógica, la estimación paramétrica y la estimación ascendente, que utiliza. Es la misma técnica, nada más que es aplicada a los costos del proyecto. También tenemos el análisis de reserva, que consiste en estimaciones de costos, que pueden incluir reservas para tener en cuenta la incertidumbre sobre el costo. Esto, más que nada, es como un colchón que utilizamos en los proyectos, como quien dice, para curarnos en salud en cualquier caso de poder tener una incertidumbre contingencia. En cuanto a los costos de la calidad, se refiere a aquellos costos como inspección, en la realización de auditorías, que son costos propios de la gestión de la calidad y que están incluidos en el plan de gestión de la calidad. Los software de gestión de proyectos, el análisis de la oferta de proveedores, que cuando se tiene un proceso de selección, evaluación o selección de proveedores, pues se hace dentro de este proceso. El análisis de las ofertas recibidas, para seleccionar el proveedor que nos va a dar el servicio al cual estamos haciendo la compra. Y las técnicas grupales de tomar decisiones que se utilizan mucho también en estos procesos de selección de proveedores. En las salidas tenemos, por ejemplo, las estimaciones de costos de las actividades, que es el objetivo de este proceso, y son evaluaciones cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar el trabajo del proyecto. Pueden presentarse de manera resumida o también de forma detallada. También tenemos la base de las estimaciones, que consiste en toda la documentación de apoyo a las estimaciones que realizamos, las cuales proporcionan una comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de costos. Esto no es más que nada documentación de soporte que justifique cómo hicimos las estimaciones. Y siguiendo con los procesos de la gestión de costos, vamos con el proceso de determinar el presupuesto. Determinar el presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo de cara a establecer una línea base de costos autorizada. En este proceso se crea el presupuesto del proyecto, el cual constituye la línea base de costos del proyecto y con respecto al cual se puede monitorear y controlar el desempeño de los costos del mismo. Las entradas a este proceso de determinar el presupuesto son las siguientes. El plan de gestión de los costos, el cual describe la manera en que se gestionarán y controlarán los costos del proyecto, al igual que nos proporciona los lineamientos para la construcción del presupuesto. La línea base del alcance contiene información que nos puede ayudar a determinar el presupuesto, como es el enunciado del alcance del proyecto, que contiene la descripción de los entregables, la estructura de desglose de trabajo y el diccionario de la EDT, que contiene información sobre los paquetes de trabajo y la cuenta de control, que son puntos de agrupación, acumulación de costos, y lo vamos a utilizar en este proyecto para poder determinar el presupuesto. Las estimaciones de costos de las actividades, que nos permite agrupar los costos que están en actividades, agruparlos en los paquetes de trabajo. Esta estimación del costo la obtenemos del proceso anterior, que era estimar los costos en actividades, y la base de las estimaciones son el soporte de ellas. El cronograma del proyecto nos da información sobre los recursos, el costo de estos recursos y cuándo se va a incurrir en el costo de estos. De igual forma, el calendario de recursos nos proporciona información sobre qué recursos se asignan al proyecto y en qué momento. Los acuerdos contienen información relativa al contrato y los costos asociados a los productos, servicios o resultados que han sido adquiridos y que se deben incluir durante la elaboración del presupuesto. Los activos de los procesos de la organización
incluyen información histórica sobre proyectos similares, lecciones aprendidas, políticas y procedimientos relacionados a determinar el presupuesto o la confección del presupuesto. En las herramientas y técnicas tenemos el juicio de expertos, que pues es el aporte de aquellas personas que tienen experiencia creando presupuestos. Tenemos el análisis de reserva, que es una técnica que se utiliza para calcular, como la misma palabra lo dice, una reserva para contingencia, que es una forma de mitigar riesgos en caso de una incertidumbre, de aquellos riesgos que no hemos podido lograr identificar. Entonces, tenemos esta reserva para hacer frente a estos riesgos o a esa incertidumbre. La agregación de costos es una técnica en donde las estimaciones de costos se suman por paquetes de trabajo, de acuerdo a la estructura de desglose de trabajo, y estos paquetes de trabajo que tienen actividades con costos se les puede referir como si fueran una especie de centros de costo. Todos ellos se van sumando hasta llegar a los niveles superiores y finalmente para todo el proyecto. De ahí entonces, en forma práctica, de poder obtener una estimación de los costos del proyecto y con ello puedes crear un presupuesto. Bueno, por último tenemos las relaciones históricas y conciliación del límite de financiamiento, que también son otras técnicas utilizadas para determinar el presupuesto. Las relaciones históricas se refieren a cotizaciones anteriores, información sobre costos de actividades de proyectos anteriores y qué variación pueden haber tenido entre un periodo y otro, para considerarlas que no han tenido una inflación que vaya a afectar, en este caso, las estimaciones y el presupuesto. Entre las salidas tenemos entonces la línea base de costos, que es el objetivo final de esta área de gestión. Aquí podemos obtener una línea base de costos para sobre esta línea poder comparar contra la ejecución del proyecto, sobre todo lo que es la información del desempeño del trabajo, donde se hacen comparaciones para determinar las variaciones o hacer un análisis de variaciones y determinar si se requieren o no hacer cambios en la línea base del costo. Por decirlo así, es la versión aprobada del presupuesto por fases del proyecto. La línea base de costo excluye cualquier reserva de gestión que los costos o las reservas se excluyen del presupuesto. Esta línea base de costos solamente se puede cambiar a través del procedimiento formal de control de cambios y se utiliza como base de comparación con los resultados reales. Los requisitos de financiamiento, pero así los desembolsos puntuales se tienen que acceder en el tiempo, a lo largo del tiempo o a lo largo de la vida de todo el proyecto. Hay fechas específicas en las que se tienen que hacer desembolso relativo a compras o adquisiciones del proyecto que están dentro del presupuesto. Y la actualización del documento del proyecto se refiere a las actualizaciones de documentación como el registro de riesgo, que pueden ser también en base a las estimaciones y otra serie de documentos que se van a ver afectados por el proceso de determinar el presupuesto. Por último, vemos el proceso de la gestión de controlar los costos. Este proceso proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al plan, con el objeto de tomar decisiones correctivas y minimizar el riesgo. Controla los costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar sus costos y gestionar cambios de la línea base de los costos. En las entradas a este proceso tenemos el plan para la dirección del proyecto, el cual es el documento que siempre vamos a observar en todos los procesos de monitoreo y control.
Siempre vamos a tener el plan para la acción del proyecto como documento principal sobre el cual vamos a comparar el desempeño del proyecto, y esto se debe a que el plan para la dirección del proyecto contiene la línea base, tanto del alcance del cronograma y del costo. Los requisitos de financiamiento del proyecto son los desembolsos puntuales que tiene el proyecto, incluyen los gastos proyectados y las deudas anticipadas. Los datos de desempeño del trabajo es información sobre el avance del proyecto, tales como las actividades que se han realizado, su avance y los entregables que se han completado. También incluye información sobre los costos autorizados y los costos en los que se ha incurrido. Y los activos de los procesos de la organización incluyen los procedimientos, políticas y procesos que pueden influir sobre el proceso de controlar los costos. En las herramientas y técnicas tenemos un sinnúmero de herramientas que se utilizan y controlan los costos del proyecto. La más utilizada o la más conocida es la gestión del valor ganado. Esta es una metodología que combina medidas de alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto. Es un método muy utilizado para la medida del desempeño de los proyectos, los pronósticos, la información sobre el proyecto. En cuanto a la falta de lo que puedo decirlo así, se ejecuta en el presupuesto del proyecto, o también puede ser información sobre si vamos a terminar a tiempo o si el proyecto se va a finalizar con el presupuesto requerido o se va a exceder. Esta información sobre los pronósticos es utilizada a través de técnicas cuantitativas para llegar a realizar dichos pronósticos con esta información que se obtiene a través de la gestión del valor ganado. El índice de desempeño del trabajo es un índice o un indicador que nos dice si el proyecto o el trabajo restante del proyecto lo vamos a llegar a completar dentro del plazo del tiempo, con el presupuesto definido en el plan para la acción del proyecto, o si vamos a retrasar en cuanto al cronograma o nos vamos a exceder en el gasto del presupuesto. Este es un indicador que nos permite de antemano tener esta información y proactivamente tomar acciones correctivas o preventivas para poder solucionar el progreso y así este problema. Las revisiones del desempeño, que son revisiones que se hacen en el desempeño del trabajo del proyecto. Los software de gestión de proyecto, que son las herramientas que nos permiten llevar un control tanto del tiempo como de los costos, y el análisis de reserva, que nos permiten observar en el momento dado, dependiendo si los riesgos que no habíamos considerado aparecen para ser tomados en cuenta, o si es necesario aumentar la reserva o se queda como esta. Por último, tenemos las salidas. Esta información del desempeño del trabajo es la información sobre el avance del proyecto y sobre la ejecución del presupuesto, y esta información se distribuye a todos los interesados. Los pronósticos de costos, como todos los procesos de monitoreo y control, se generan solicitudes de cambio, y en todo caso si hay una desviación con respecto al plan para la dirección del proyecto. Las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto es en base a estas solicitudes de cambio, las cuales son aprobadas y tienen un impacto ya sea en el alcance, en el cronograma, en la calidad, en el costo, o lo que se puede establecer en base a las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Las actualizaciones, que son los documentos del proyecto que corresponden a los cambios documentados, como por ejemplo el registro de riesgos, la base de estimaciones o cualquier otro documento que no pertenece al plan para la dirección del proyecto y que es considerado
un documento del proyecto. Todos los documentos que tienen que utilizarse para hacer registros, para llevar un historial o para simplemente registrar alguna información del proyecto y la actualización de estos activos de los procesos de la organización pueden ser lecciones aprendidas en esta etapa del proyecto. Las lecciones aprendidas sobre el control de costos y también puede ser inclusive una revisión a ciertos procesos o procedimientos relacionados con controlar los costos. Hasta aquí finalizamos con el área de conocimiento de control de costos.